Hola, en nuestro segundo video del día de hoy hace referencia o trata sobre el malestar en la cultura. Este texto de Freud fue escrito o lo podemos o tenemos acceso a él en 1930. Es uno de los textos en los cuales Freud logra mostrar el aspecto o la dimensión social presente en la construcción subjetiva. Es un texto maravilloso en la medida en que retoma muchos aspectos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es un texto en el cual Freud se permite trabajar la sociedad y la manera como ésta funciona. Hay que decir que aunque fue escrito en 1930, es un texto totalmente actual y nos sirve para entender nuestra sociedad actual, nos sirve para entender un poco la vivencia de esta pandemia que estamos padeciendo actualmente. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hay que señalar que para hablar del malestar en la cultura tiene este sentido en la medida que corresponde a los siguientes objetivos. Reconocer las tendencias sociales y culturales relacionadas con la subjetividad contemporánea, haciendo intervenir fenómenos como la mercantilización de la vida cotidiana, el uso de nuevas tecnologías del cuerpo, a partir de la presentación y el estudio sistemático de dichas tendencias. Para ello, recuerden que en esta tercera unidad, en esta tercera y última unidad, pues tenemos como propósito precisamente trabajar algunas tendencias, el suicidio, la drogadicción, lo cual vamos a mirar cómo lo vamos a trabajar dadas las circunstancias que estamos viviendo. El siguiente objetivo tiene que ver con discutir desde una posición crítica las implicaciones de las principales problemáticas relacionadas con la subjetividad contemporánea, a partir de la facilitación de las herramientas propias de la investigación documental en ciencias sociales, desde una perspectiva abarcadora, mediante el debate activo en clase de dichas problemáticas. Obviamente vamos a hacer un trabajo investigativo. Este lo podemos hacer de manera virtual, vía internet, y en ese sentido pues vamos a trabajar esas problemáticas. Y vamos a mirar hasta dónde las podemos relacionar con el texto de Philippe Claudel, Almas Grises. Y el tercer objetivo es describir la relación entre la vivencia contemporánea de la subjetividad con las transformaciones propias de nuestra sociedad y cultura, mediante la redacción de textos breves y comprensivos en los que se dé cuenta de esta relación, a partir de la presentación y el estudio sistemático de dichas transformaciones. Bueno, este tercer objetivo pues está totalmente relacionado con el anterior. En esta línea de ideas vamos a mirar cómo trabajaremos. Trabajaremos el proyecto de curso, el cual pues ya no va a ser de la manera como lo habíamos pensado. Ya no vamos a hacer nuestra pintura colectiva, vamos a tener que hacer otra cosa. Al respecto, pues también si ustedes tienen algún tipo de sugerencia, las puedo recibir de aquí de hoy viernes hasta el martes, si tienen alguna sugerencia para mirar si las puedo retomar y las podemos trabajar para la tercera y la cuarta nota. Bueno, ahora sí, miremos. Freud, en el malestar en la cultura, comienza hablando del principio de placer. Al respecto, hay que señalar lo siguiente. Nosotros desde que nacemos bajo el principio o bajo el gobierno del principio de placer. Desde que nacemos, cuando estamos pequeños, básicamente nuestra vida gira en torno a satisfacer todas esas apetencias que nos surgen de un momento a otro. Desde que nacemos estamos gobernados por el principio de placer y nuestra vida de alguna manera está marcada por este principio. El niño usualmente está requiriendo satisfacer de una manera muy genuina, de una manera muy simple, pero de una manera muy directa, está tratando de satisfacer
necesidades, gustos, apetencias. Eso forma parte de la vida de todos nosotros como seres humanos al principio de nuestra vida. Es decir, este principio de placer nos impone ser felices. Sin embargo, esta felicidad se ve un poco delimitada, o va siendo delimitada más bien bajo el influjo del principio de realidad. Este principio de realidad no está en nosotros, está en nuestro mundo exterior. Es decir, aparece bajo las figuras de los padres, bajo la figura de los gobernantes, bajo la figura de las figuras de autoridad en general, sacerdotes, maestros, padres de familia, gobernantes, en fin. En esa medida, nuestro principio de placer se va achicando, está siendo delimitado por este principio de realidad. Este principio de realidad es una modificación del principio de placer. Es decir, el principio de realidad retoma material del principio de placer y se va conformando, se va construyendo en nuestra psique individual. Entonces, este principio de realidad va poniéndole límites a este principio de placer, va de alguna manera incidiendo en esta perspectiva de felicidad. Cabe señalar que Freud nos dice que nosotros, bajo el principio del placer, nosotros lo que buscamos es ser felices, pero también nos dice que o nos brinda o nos ofrece una definición de felicidad muy llamativa, muy confrontadora. Para él, en este texto de 1930, la felicidad tiene que ver con la satisfacción repentina de necesidades retenidas con alto grado de éxtasis y solo es posible de modo episódico. Es decir, nos está diciendo que esta felicidad, que ya no es la satisfacción plena, esta felicidad es episódica, es decir, que no es permanente y que pues nos da la satisfacción, cierto tipo de satisfacción. Es decir, de una vez nos está diciendo que la felicidad así, en ese sentido, la felicidad plena no existe. Hay una felicidad que es una felicidad delimitada, por decirlo de algún modo. Freud nos habla también en este texto de 1930 de las fuentes del sufrimiento humano. Nos habla de 3 fuentes del sufrimiento humano principalmente. Uno, la supremacía de la naturaleza. Esta fuente de sufrimiento, pues creo que todos las conocemos, todos las hemos, digamos, muchos las hemos vivido. Por ejemplo, los terremotos, las inundaciones. En este momento, digamos que todos esos fenómenos naturales que a los que podemos estar expuestos y a los que el hombre no ha podido manejar, no ha podido controlar. Por más que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, el conocimiento del hombre ha avanzado, definitivamente la naturaleza se muestra poco controlable por el hombre. Y a esto es lo que Freud denomina la supremacía de la naturaleza. Estamos enfrentados a cualquier calamidad de tipo natural, terremotos, tsunamis, entre otros. La otra fuente de sufrimiento del ser humano, pues nos dice Freud que es la caducidad del cuerpo humano. Es decir, nos está diciendo algo que pienso que todos de una u otra manera nos damos cuenta y en algún momento de nuestras vidas lo padecemos, lo sufrimos, lo experimentamos. Nuestro cuerpo al principio es un cuerpo hermoso, es un cuerpo juvenil, es un cuerpo infantil, es un cuerpo, digamos, perfecto, funciona muy bien, a menos que tengamos algún tipo de enfermedad congénita o sí, congénita. De todos modos, nuestro cuerpo al principio es un cuerpo sano,
es un cuerpo que funciona muy normalmente, pero con el paso del tiempo este cuerpo se va envejeciendo, nuestros órganos se van deteriorando y empezamos a sufrir algunas situaciones de enfermedad, de decadencia a nivel del cuerpo. Y aquí es donde cabe señalar, pues la ciencia ha avanzado mucho con esto de las cirugías estéticas. En el caso de nosotros las mujeres, principalmente, pues nosotras estamos muy sometidas a esto de la idea de la eterna juventud y nos resistimos a la idea de envejecer. Y ahí es donde la ciencia, a través de las cirugías estéticas, pues intenta ayudarnos, intenta prestarnos un apoyo para evitar el envejecimiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, cabe señalar que de todos modos, por muchas cirugías que nosotros nos hagamos, en algún momento estas cirugías no van a poder detener el envejecimiento. Entonces nuestro cuerpo caduca, nuestro cuerpo se deteriora y esta es una de las principales fuentes de sufrimiento, pero también es una de las principales fuentes de ingresos de los cirujanos estéticos, por ejemplo. Y nos dice que otra fuente del sufrimiento humano es o consiste en la insuficiencia de los métodos de regulación de las relaciones humanas. Es decir, nos está diciendo que por más por más instituciones que están velando porque nos relacionemos bien, esto definitivamente nos relacionemos bien con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con, con las diferentes personas que funcionan en nuestro día a día. Definitivamente por más métodos que existen, métodos de regulación de estas relaciones, vemos y escuchamos en las noticias cómo se producen, por ejemplo, los feminicidios. A propósito, el gobierno, a través de Bienestar Familiar, a través de el Ministerio de Salud, está hondamente preocupado por la cantidad eh, de casos sobre violencia familiar, intrafamiliar. Está preocupado por la cantidad mm, de, mm, de situaciones en donde los miembros de la familia se ven agredidos. Es decir, ahí estamos viendo cómo definitivamente ni siquiera la pandemia ha permitido que podamos vivir en paz a nivel de la familia, a nivel de las relaciones interpersonales. Cabe señalar que ya en el siglo V antes de Cristo, Aristóteles mencionaba que uno de los lugares en donde se producían las tragedias primordialmente era la familia y que estas tragedias usualmente involucraban a los miembros de las familias. Así lo vemos en Edipo Rey, Edipo mata al padre, en la Orestiada, Orestes mata a la madre, en Medea mata a sus hijos, en fin. Ya en el siglo V los trágicos ya lo habían visto y lo trabajaron en sus espléndidas tragedias. Entonces, la dificultad para relacionarnos, la dificultad para establecer una convivencia armoniosa está presente y para Freud esto se convierte en una de las fuentes del sufrimiento humano. Pero también Freud nos habla de los diferentes métodos que tenemos para alcanzar la felicidad. Nos plantea 12 formas, 12 métodos. Yo solamente me voy a detener digamos, en los que me parece muy importante trabajar. Uno de los métodos, dice Freud, para alcanzar la felicidad, pues es la religión.
Y precisamente la religión, y aquí es cualquier religión, la católica, la protestante, bueno, cualquier tipo de religión, cada una de ellas tiene como meta o tiene entre sus propósitos precisamente el que nosotros los seres humanos alcancemos la religión. Freud comienza precisamente hablando de ese sentimiento oceánico que tenemos los seres humanos, un sentimiento oceánico como de plenitud, de plenitud. Y este sentimiento, pues, en muchas religiones se intenta desarrollar, se intenta trabajar. Sin embargo, o las religiones tienen en común que plantean, sí, satisfacciones, unas satisfacciones o unas, unas como, a ver, ¿cómo decirlo? Como unas estrategias que son estrategias que funcionan. Por ejemplo, las personas que están que están bajo los efectos de la droga, las personas que padecen adicciones, acuden muchas veces a congregaciones religiosas para superar esta adicción. Digamos que lo superan, pero a cambio, hay que decirlo, a cambio de la adicción a ciertas drogas, se empieza a desarrollar una adicción por ciertas temáticas, ciertas acciones que también pues son métodos sustitutivos que realmente no alcanzan, no tienen la capacidad de dar una satisfacción al ser humano y de organizar su vida. Entonces, digamos que estos paliativos que ofrecen algunas religiones para, por ejemplo, superar la adicción a las drogas, pues les funciona a algunas personas, pero hay que señalarlo claramente, no son la solución, porque se ha cambiado una adicción muchas veces por otra adicción. Está también el otro método que para Freud, o que Freud denomina de la enfermedad o la patología. Los seres humanos, digamos que algunos seres humanos se refugian en la enfermedad mental, para lograr poder organizar su vida, para vivir. Esta forma de vivencia pues no es la mejor, no es la mejor porque como toda patología, por un lado tiene una parte de satisfacción, pero por otro lado también tiene un grado de sufrimiento. Entonces, y sobre todo en patologías como por ejemplo la neurosis, en ciertas prácticas o acciones neuróticas, tenemos cómo la persona queda totalmente maniatada, queda totalmente sometida a ciertas conductas, a ciertas condiciones de vida. Hay una película con Jack Nicholson, no recuerdo en este momento el nombre. En esa película Jack Nicholson tiene un papel de un hombre que tiene una obsesión, una conducta obsesiva. Él necesita, bueno, tiene varias conductas obsesivas, pero me voy a referir a una en específico. Él necesita estar acomodando las cosas, organizando las cosas, haciendo que todo quede perfectamente acomodado. Tiene una necesidad de que todo esté funcionando perfectamente. Y hay una escena muy llamativa en la cual entra a un baño y ve unas toallas que, pues, digamos desde nuestra visión,
se ven normal, se ven un par de toallas colgadas y nada más, pero él reacciona de una manera tal que le incomoda, le parece terrible ver que una de las toallas está un poquito desacomodada y él necesita acomodar estas toallas. También hay otra escena de esta misma película, ahora que recuerdo, otra escena en la cual él no puede caminar en línea recta. Él necesita caminar de tal manera que no pise, si no estoy mal, que no pise la línea. Entonces está caminando en zigzag. Y ahí pues el espectador o los espectadores nos reímos porque un perro, una mascota que tiene este personaje, hace lo mismo, empieza a caminar en zigzag. Entonces son conductas que el sujeto debe realizar porque no es capaz de tomar la decisión, él no puede tomar la decisión de no hacerlo, lo tiene que hacer, está sometido totalmente a este imperativo de realizar esas conductas. Entonces, en este caso, la conducta que podemos observar en el personaje de Jack Nicholson es una conducta que se podría catalogar neurótica, de obsesiva, y es una conducta que por un lado la tiene que realizar, pero que por otro lado también debe de generar, está generándole un sufrimiento a este hombre. Entonces, ahí tenemos un método para alcanzar la felicidad que no es realmente tan gratificante. Tenemos también el método de la actitud estética. Sobre este método ya hemos hablado a lo largo de nuestro curso. Lo trabajamos fuertemente con base en la vida de Vincent Van Gogh. Vemos cómo este artista a través de sus pinturas logra por lo menos por un tiempo largo, logra alcanzar cierto grado de felicidad, alcanzar la felicidad y sobre todo logra mantenerse con vida. El arte le sirve a él para mantenerse con vida hasta cierto punto, porque llega el momento en el cual definitivamente el arte no le alcanza. Y en esa línea de ideas, pues, el artista a través del arte logra alcanzar la felicidad. Podríamos decir que esta es la mejor manera, uno de los mejores métodos que tenemos como seres humanos, y es a través del arte poder transformar esas pulsiones negativas, esas pulsiones de muerte, transformarlas en pulsiones de vida. Podemos esas pulsiones sexuales darles una orientación diferente, una orientación enriquecedora, enaltecedora. Esto es lo que Freud denomina la actitud estética, un método para alcanzar la felicidad. También Freud nos habla de el amor como otra fuente, otro método para alcanzar la felicidad. Sobre el amor, pues hay que señalar que el amor para Freud puede ser digamos, el método, la estrategia que permita mantener la especie humana, que permita, digamos, darle riendas, posibilidad de permanencia a la especie humana. El amor, dice él, sería la única opción que tendríamos como especie humana para continuar, para mantenernos. Sin embargo, ahí hay que señalar algo, no es cualquier amor, es el amor que tiene que ver con la tolerancia, con la interdependencia, es ese amor no se basa únicamente y primordialmente en el amor a sí mismo, sino en el amor hacia el otro. Entonces, este es un método que plantea Freud. Sin embargo, yo tengo algunas objeciones a este método. Como ustedes ya se han podido dar cuenta, pues
he trabajado el tema de las relaciones de pareja y ahí he trabajado el elemento del amor. Y ahí tendría que decir que el amor, el amor en la relación de pareja, cuando decidimos que por amor nos entregamos al otro, que por amor hacemos cosas inauditas, pues este método, o por lo menos la manera como algunos seres humanos lo asumen, no es el método más adecuado. Además de que el amor, como ese elemento mm, de fantasía, ese elemento ideal, pues en nuestra vida diaria vemos que como tal no funciona, no existe. No existe para muchas personas. Entonces, sobre este elemento, pues, o este método para alcanzar la felicidad, pues habría que trabajarlo un poco más. El otro método que él denomina transformación delirante de la realidad efectiva, pues es un método que que los seres humanos tenemos. Y es un método también que tendríamos que unir con el 11, el de la patología, puesto que a través del delirio podemos alcanzar la satisfacción plena, alcanzar satisfacer el deseo totalmente. Pero digamos que este método tiene un carácter que no corresponde a la realidad. Al hablar de una transformación delirante, estamos hablando que se trata de algo que no existe realmente y al cual el sujeto queda sometido unas ideas a las cuales queda el ser humano sometido, y son unas ideas que definitivamente no conducen, no conducen a la felicidad. Por el contrario, pueden ser el motor de un sufrimiento terrible para el ser humano. Y está la fantasía. Este método, hay que decirlo, es para, tenemos acceso a él todos los seres humanos. Todos los seres humanos, en el momento en que nos damos cuenta que no somos totales, pues recurrimos a la fantasía. La fantasía está ahí, presente en nuestras vidas, en nuestras vidas, a nivel de el sueño, se hacen evidentes, a nivel de los sueños diurnos, a nivel de nuestras ideaciones. La fantasía está ahí como fuente de nuestro deseo. Es decir, la fantasía mm, esta sustitución a aquello que se nos vuelve inalcanzable. A través de la fantasía alcanzamos eso que hemos perdido para siempre, eso que ya no está, que no está disponible en nuestras vidas. Eso que hemos perdido, ese objeto que perdemos irremediablemente, digamos que lo sustituimos mediante la fantasía. Alcanzamos ciertos grados de satisfacción mediante la fantasía. Tenemos también el método sexto, que tiene que ver con la sublimación. Bueno, la sublimación es una condición, a la que tenemos acceso todos los seres humanos. La sublimación consiste o es un método para transformar esas pulsiones negativas o esas pulsiones de muerte o esas pulsiones sexuales, transformarlas eh, en, digamos, en acciones, transformarlas
en productos que son viables socialmente como una obra de arte, por ejemplo. Yo en algún momento les mencionaba en clase cómo las madres son muy inteligentes. Las madres cuando ven que sus hijos empiezan a, a mostrar ciertos comportamientos que ellas consideran no son muy adecuados, o cuando ven como ciertos cambios en sus hijos adolescentes, lo que hacen es matricularlos en cursos, matricularlos en academias, en equipos para hacer deporte. Entonces ahí las madres lo que están es ayudándoles a estos adolescentes a transformar esa exacerbación de sus emociones sexuales, de su sensibilidad, de su sexualidad, transformarla en, en algo diferente. En este caso, transformarla en beneficio de adquirir ciertas destrezas deportivas, o a veces los inscriben o matriculan en cursos de arte. Entonces, estas tendencias sexuales las transforman en, digamos, en obras de arte, en, en producción de canciones, en producción de alguna película, de esas que se hacen con celulares, o los que tienen acceso a tecnologías más sofisticadas, pues utilizarán esas tecnologías. En todo caso, las madres logran entender que hay un momento en la vida de sus hijos en donde su sexualidad está exacerbada, y ellas muy sabiamente pues los matriculan, los inscriben en equipos deportivos, en cursos, para que esa emoción pulsional, esas emociones sexuales, esas pulsiones sexuales, pues sean reconducidas hacia otros fines. Esto es lo que se denomina o se conoce como sublimación. Y me voy a pasar al método 4, en donde habla de las drogas. Este es otro método que obviamente todos debemos de reconocer que no es un método positivo para ningún ser humano. Porque si para alcanzar la felicidad necesitamos someter nuestro cuerpo, nuestro ser a las fuerzas de las drogas, al poder de las drogas, que es un método externo al ser humano. Las drogas se incorporan de lo externo a lo interno. Y la cuestión es, imagínense ustedes estar sometidos por el resto de nuestras vidas a tendencias o elementos externos, pues nos generará digamos, una vida bastante compleja, y con una dependencia que pues que no es la mejor. Entonces, en ese sentido, las drogas es un método que tienen algunos seres humanos para alcanzar la felicidad, pero que no es el más positivo. Y hablamos de la soledad buscada, el otro método. Hablemos de la soledad buscada. Hoy, en plena pandemia, estamos sometidos a la soledad, pero no es buscada. Es una soledad impuesta por las circunstancias que estamos viviendo. Algunos sí, algunas personas, los que nosotros conocemos como ermitaños, ellos sí buscan la soledad, y este método para ellos es suficiente y es adecuado. Entonces, este es otro método para alcanzar la felicidad. Miremos pues otro elemento que trabaja Freud en su texto El malestar en la cultura. Criterios culturales. Aquí en los criterios culturales él habla de la belleza, la limpieza y el orden. Los tres elementos son propios de nosotros los seres humanos,
Y digo que son propios de nosotros los seres humanos porque nuestro perrito, nuestra mascota, nuestro gatito no piensa en verse bello. Él no nos dice, no nos dice, mire, quiero ir al salón de belleza para hacerme un crespito, para alisarme tal parte de mi frondoso pelaje. No, a los gatitos ni a los perros les interesa verse bellos. Tampoco está dentro de sus criterios la limpieza como nosotros la definimos o la vivimos en nuestra vida cotidiana. Tampoco el orden. El perro no dice, bueno, voy a poner mis platos de comer acá, mi cama allá. Somos nosotros los que decidimos dónde organizarle el plato de comida al perro, al gato, dónde organizarle la cama, cómo organizarla. Hoy Hoy precisamente el mercado de las mascotas o asociado a las mascotas está en auge. Es uno de los que tiene un mayor nivel de desarrollo porque nosotros somos los que estamos todo el tiempo eh, buscando un estilo, imponiendo un estilo de vida que es propio de nosotros a nuestras mascotas. Entonces, estos criterios culturales, la belleza, la limpieza, el orden, están funcionando en nuestra vida humana. Y decimos criterios culturales porque no son criterios con los cuales nosotros nacemos, son criterios que nosotros adquirimos, que forman parte o que se desprenden de los valores que nosotros construimos y que nosotros decidimos acoger en nuestra vida cotidiana, o que digamos, el Estado de alguna manera también nos ayuda a que nos apropiemos de ellos. La belleza, por ejemplo, se ha vuelto un criterio fundamental en esta época de la posmodernidad. Los centros estéticos se han vuelto importantes, preponderantes en nuestra vida. Estamos pensando en esta época de cuarentena, ¿cuándo volveremos al spa? ¿Cuándo volveremos a hacernos un retoque en nuestro rostro, en nuestro cuerpo? ¿Cuándo volveremos al gimnasio para darle formas que consideramos son llamativas para las demás personas? Nuestro concepto de belleza es cultural y en esa línea de ideas, al ser cultural es relativo, así como para nosotros la belleza tiene que ver en nuestro contexto cultural occidental, tiene que ver con tener unas formas abundantes a nivel de la cadera, de nuestros senos. En otras culturas, de pronto en culturas, con culturas orientales, quizá esto no es muy relevante. Entonces, en el texto de Freud, Malestar en la cultura, también nos dice Freud que a nivel de la cultura aparecen unos criterios que son propiamente del orden de lo humano. También Freud nos habla en este texto de 1930 de las formaciones del ideal que tiene toda cultura. En ese sentido habla de tres: la ciencia, el arte y la religión. La ciencia, pues, es una construcción humana. La ciencia, las diferentes teorías que conocemos, que explican el universo, que explican al hombre, que explican los virus, son teorías que pertenecen al mundo de la ficción, son construcciones humanas, las explicaciones son ficciones, que unas serán más pertinentes que otras, sí. Son ficciones que son avaladas por la mayoría de las personas, por ciertos grupos denominados científicos, quienes avalan o no la pertinencia de esas ficciones. Estas ficciones, para Freud, forman parte del ideal de toda cultura. También el arte. Sobre el arte también hay unos presupuestos, hay unos cánones que definen qué es arte y qué no es arte, que definen cómo se debe de desarrollar el arte, que definen los criterios para
hacer una exposición de una u otra manera. También el arte es un ideal cultural. El arte aparece muy temprano en la especie humana. En las cuevas vemos imágenes que hablan de la manera como vivían o como se veían en ese momento los primeros seres humanos. También la religión y la filosofía son otras manifestaciones de ese ideal cultural. Las religiones y la filosofía establecen formas de vida, formas, criterios de vida, pero también son ficciones creadas por el hombre. Finalmente, en el malestar en la cultura, en alguna parte del texto, Freud nos dice qué entiende él por cultura y nos plantea que la cultura es la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores, animales, y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. La cultura es un fenómeno simbólico, un aparato interpretativo, un aparato que está por encima de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos cobija. Es un manto simbólico. La cultura es esa dimensión que vuelve coherente nuestro espacio de convivencia social, que vuelve coherente nuestro sistema interior, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos. Todo de una u otra manera está atravesado por la cultura, de tal modo que la cultura se vuelve determinante para cada ser humano. En esa medida, en el taller que vamos a trabajar con base en el texto de Freud, Malestar en la cultura, vamos a trabajar qué es entonces para Freud el malestar. ¿A qué se refiere él cuando habla de malestar en la cultura? Bueno, también para finalizar, pues tenemos que señalar que la felicidad está relacionada con cambios en nuestras disposiciones pulsionales. Bueno, aquí en la diapositiva habla de instintuales, pero tengo que hacer la corrección. Es cambios en nuestras disposiciones pulsionales, en cambios o construcción de nuestro carácter. Eh, También la felicidad tiene que ver con la sublimación de ciertas pulsiones que resulten más adecuadas para la sociedad. Y Freud en algún momento nos invita a la renuncia a la satisfacción y sobre todo a la satisfacción inmediata. Bueno, ¿qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocar la respuesta. Aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos bases, un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer. Por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. Bueno, entonces, hasta aquí nuestro segundo video y por favor revise Moodle para desarrollar el taller. Como siempre, este taller lo tenemos que presentar o enviar para el viernes próximo. Bueno, hasta el próximo video.